justificación. Sinónimos: perdón, absolución, paz, tranquilidad, calma, sosiego. Cuántas cosas, ¿no? Es sentirnos limpios, sentirnos allí, cierto, tranquilos, gozosos. Nada nos afecta, nada no es una carga, nada allí, cierto, perturba nuestra emocionalidad, nuestra espiritualidad. Qué hermoso estar allí en esa situación. David decía, ¿no? Bienaventurado, gozoso, el que no tiene culpa, o el que su pecado ha sido borrado. Ese es el título de la lección de esta semana. Qué tremendo. Y bueno, quiero presentar quien me va a acompañar justamente en este repaso. Domingo Álvarez, capellán del sanatorio. Gracias allí el Sanatorio Adventista del Plata. Gracias, Domingo, por acompañarme en el repaso de esta lección. No, gracias por invitarme, pastor. Es un gusto poder estar aquí compartiendo esta hermosa lección, ¿no? Justificación por la fe, que tanto se habla durante tanto tiempo, por tantas personas, y que bueno, que es necesario estar al tanto de esto, porque es la razón para que nosotros podamos tener y vivir en paz. La ansiada paz que toda persona está buscando, y más en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Muy bien hizo la introducción usted, ¿no? Yo creo que todo lo que nosotros hacemos en la vida, todo lo que nosotros queremos tener, porque queremos tener paz, queremos sentirnos justificados para con Dios, y no entramos y no se encuentra en el hacer o el tener, sino lo encontramos en saber quién somos Y lo que ¿sí? Cristo puede hacer por nosotros. Y lo que Cristo puede hacer por nosotros. Queremos estar limpios. Limpios. Ahí estamos, sin mancha. Sin manchas. Por más que nosotros querramos limpiarnos, es imposible, dice la Biblia, ¿no? Necesitamos de esa justificación solo por fe. Y bueno, aquí el autor coloca Gálatas capítulo 2, verso 20, como versículo introductorio para comenzar este tema. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En cierto sentido, ¿qué podríamos decir, Domingo, frente a esto? Es decir, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué mencionaríamos? Realmente que es el anhelo y el objetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Poder entregar nuestro yo y dejar que Cristo morir en nosotros, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Realmente esa es la lucha, ¿no? Que nosotros tenemos que morir. ¿Sí? Así como Cristo murió, se entregó, nosotros tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. En otras palabras, podríamos decir, también agregando un poquito a este significado que tú estás dando, es decir, ya ahora no camino, no decido conforme quizás a mis gustos, conforme a lo que a mí me parece, conforme a lo que me es más cómodo, conforme a lo que más me gusta. Ahora ya no alimento mi vida, mi hombre interior, sino necesito justamente tomar las decisiones, la conducta, el pensamiento gira en torno a lo que Cristo acepta, lo que Cristo haría si estuviera en mi lugar, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes, es decir, uno es egocéntrico, claro, y el otro es centrado en Cristo. Es difícil. Dejar que Cristo reine en nuestras vidas, ¿sí? Y Dios nos dio la libertad a nosotros para que nosotros podamos elegirlo a Él como el centro de nuestras vidas. Amén. Yo diría, es difícil, sería imposible si no estaría Cristo en nosotros. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Por eso necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo. Y entender el porqué, ¿no? Entender el porqué. No hay justificación si no es por fe. No hay limpieza, no hay perdón, no hay blancura si no es por la fe en los méritos de Cristo, ¿no? Y el autor coloca allí Gálatas capítulo 2, versículo 15, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Pablo termina justamente unos versículos antes presentar su testimonio el ministerio, como él, cierto, logró, cierto, ser discípulo de Cristo, y entonces en el 2.15 coloca allí, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando hablamos de justificado, nadie será limpiado, nadie será absuelto, ¿no?, de la culpa. Y la culpa justamente de la ley, que la ley nos condena a la muerte. Aquí el autor hace una pregunta, Domingo, en el sentido dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, dice la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿qué punto crees que está presentando Pablo? ¿Por qué Pablo allí se incluye con los judíos de nacimiento y no con los pecadores paganos? Claro, Pablo, y qué mejor persona que Pablo para tratar este tema, ¿no? Porque él es un judío, una persona que se ha instruido bien y ha vivido lo que es el judaísmo, ¿no es cierto?, pero que también ha comprendido lo que es la gracia de Dios. Y entonces aquí él nos dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, ¿sí? Nos está diciendo que nosotros somos judíos, somos el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Y nosotros tendríamos que haber vivido, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, ¿sí? Podríamos decir, ustedes son un pueblo que sabe las cosas, no estoy hablando a neófitos, es decir, Claro. a gente que recién está introduciéndose. El autor en el primer párrafo, ¿cierto?, del día domingo, Barrero dice, en el primer párrafo del día domingo, Sí, si tú me acompañas, sí. aparece en la mitad, dice, los judíos eran los elegidos, a quienes Dios confió su ley y gozaban de una relación de pacto con él. Y entonces aclara, ¿no? Dice, los gentiles en cambio eran pecadores, y aquí me gusta lo que menciona, ¿no?, y quizás sería lindo que lo podamos explayar. Dice, la ley de Dios no limitaba su conducta y estaban fuera de los pactos de la promesa. Es decir, por un lado dice aquí, los judíos los elegidos, a quien Dios le confió su ley, y gozaban de una relación pacto con él. Y si los gentiles, en cambio, dice, eran pecadores, dice, la ley de Dios no limitaba su conducta y estaban fuera de los pactos de la promesa. Es decir, ¿qué podemos entender ahí, no? Esa frasecita dice, la ley de Dios no limitaba su conducta. La ley de Dios fue dada al pueblo, pero para que se pueda expandir para toda la tierra. Todos podrían, porque la ley, Dios se la dio al pueblo para que ellos la pudieran exaltar. Así es nuestro Dios, nuestro Jehová. Este es nuestro Dios. Y quiero que Él quería que todos la conozcan. Exacto. Hasta los gentiles. Hasta los gentiles. Y los gentiles dice, sin ley no hay pecado. Es decir, si el gentil no conocía, la ley no estaba, digamos así, condicionado por la ley, porque justamente Romano no nos habla, dice, yo no conociera el pecado si no fuera por la ley, yo no conociera, no codiciarás, si justamente no hubiera una ley que nos diga no codiciar, ¿no? Qué tremendo el tema de la justificación. A mí me gusta en este sentido, una vez hablando con una persona, Domingo me dijo así lo siguiente, ¿no? Digo, dice, yo pido perdón, dice, yo pido perdón por mis pecados, y entonces yo le digo, ¿y usted conoce qué es pecado? ¿Conoce la ley? Y ella me dijo, sí, yo sé lo que es pecado, me dijo. Pecado es hacer aquellas cosas que están mal. Y digo, ¿y qué es lo malo para usted? Y entonces dice, yo tengo una conducta buena. Y dice, y creo en Dios. Y quedó así. Es decir, qué importante es entonces nosotros entender que ese pacto, ¿cierto?, que Dios establece con el hombre, que ese legado que Dios establece con el hombre, ¿cierto?, está basado en una ley objetiva, en una ley que verdaderamente está bien explicado, qué está bien y qué está mal. Y por eso frente a eso necesitamos ser justificados. Es decir, no es que pecado para vos es una cosa, pecado para mí es otra, sino pecado para todos es lo mismo. Y entonces allí, frente a esto, nosotros no tenemos justificación de haber obrado, ¿cierto?, incorrectamente. Así que nos quedamos un poquitito con esta idea y seguimos entonces en el siguiente bloque.